Hola, hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Les hablo aquí de nuevo. El día de hoy vamos a ver una clase acerca de velas y cómo se forman, cuál es su historia, para qué nos sirven. Ya habíamos visto un acercamiento inicial, pero esta es la secuencia de dos o tres clases acerca de ya cómo identificar las velas y cómo su configuración afectan a la hora de tomar decisiones en el mercado. Bueno, primero quiero mostrarles esta página, se llama Forest Factory y acá podemos ver diferentes noticias para, por ejemplo, digamos, hoy no operamos porque acá en el apartado de calendario podemos ver que el 21 de febrero era el Bank Holiday, el día como del día del presidente. Entonces, hoy muchos bancos no abrieron y esto hace que la volatilidad se vea afectada. Entonces, como consejo es mejor no operar, utilizar estos días más para practicar, para leer y para estudiar mucho psicotrading. Bueno, aquí vamos a abrir la noticia. Nos dicen que los bancos estaban cerrados porque era el día del presidente. Perfecto. Entonces cualquier noticia que quieran ver la pueden encontrar acá. Y sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, como les contaba, esta es la iniciación de aproximadamente tres clases. Entonces, primero vamos a hablar de la historia. El concepto de velas japonesas surge en el siglo XVIII. Inicialmente se registraban en papel, como la pueden ver acá, y es de origen japonés. Ellos lo utilizaban para graficar el precio del arroz. Entonces, el arroz, así como ahorita actualmente el petróleo, un ejemplo, abre un precio, durante el día tiene unos movimientos y al final del día cierran otro precio. Este concepto de velas japonesas, que ya lo que es fundamental del análisis técnico, llegó a Occidente hace poquito, como 30 años. Pues fuertemente en la época de los 90 se empezó a utilizar el análisis técnico. Y ahorita es casi que lo más importante, podemos decir, del trading. Bueno, ¿qué es, son la lectura de las velas? Es un código o un lenguaje que nosotros podemos leer e interpretar en nuestras mentes. Es muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de una vela alcista y una vela bajista. Cada una tiene una configuración diferente pero muy similar. Entonces, la vela alcista tiene una apertura en la parte de abajo y la bajista, perdón, tiene una apertura en la parte de arriba. Conforme se muevan, entonces acá decimos que el precio abrió y empezó a caer un poquito. O sea, abrió acá y empezó a caer, pero después volvió a subir dejando esa mecha y después ya se empezó a configurar alcista, subió más, pero después cayó y cerró acá. Entonces digamos que esta era una vela de 2 minutos, un ejemplo. Y podemos ver diferentes temporalidades representadas en velas. Estas que vemos acá se les conocen normalmente como mechas o sombras, pabilos, bueno, en general no tiene mucha relevancia. Pero conforme vemos los máximos o los mínimos que hizo, podemos asimismo interpretarlo en el gráfico. Igualmente acá una vela bajista, como vemos, abre acá, empieza a subir su precio, pero después se devuelve y empieza a caer, cae un poco más y después vuelve a subir y cierra acá. Entonces es muy sencillo, ¿ok? Aquí podemos ver diferentes velas. Por ejemplo, estas que no tienen color es porque abrieron en un precio, tuvieron una volatilidad tanto hacia arriba como hacia abajo y después volvieron a cerrar en el mismo precio. Podemos ver esta que no tiene mecha. Esto quiere decir que abrió acá, cae y después cuando empieza a subir, sube y cierra exactamente sin dejar ninguna mecha, ¿ok? Es muy sencillo este concepto y es muy importante a la hora de analizar los gráficos. Esto básicamente, la estructura de las velas se forma porque es una batalla.
entre los toros y los osos. Los toros son alcistas y los osos son bajistas. El concepto surge de un toro cuando ataca, lo hace hacia arriba y la zarpa de un oso es hacia abajo. Con las velas podemos ver quién está ganando y nos vamos con el ganador. Entonces, dependiendo de la estructura de las velas, podemos ver quién está teniendo el control o quién está ganando la batalla entre toros y osos, ¿ok? Y asimismo, pues aprovecharlo e irnos a favor del que esté ganando. Para que se considere una vela alcista, el cierre tiene que ser mayor al precio de apertura. Entonces, acá cerró y acá abrió. Entonces, su cierre está siendo mayor a su precio de apertura. Y cuando es bajista, pues es a la inversa. Aquí abrió y aquí cerró. Entonces, el precio del cierre fue menor al precio de la apertura. Bastante sencillo. Entre más grande sea una vela, mayor es la presión compradora o vendedora. Entonces, digamos, esta vela, la longitud de esta vela nos quiere decir que la presión compradora fue bastante fuerte. Y más cuando vemos que alcanzó a bajar y después todo este recorrido lo ganaron los toros. Entonces, los osos primero intentaron hacer caer el precio y después, ¡pum!, para arriba. Y casi que queda sin mecha, ¿ok? O sea, no, a lo que llegó los osos no pudieron bajarla prácticamente nada. Dependiendo del tamaño, como les decía, podemos ver quién tiene el control. Entonces, una vela, dependiendo del tamaño de las velas, podemos ver. Entonces, si ven que esta vela verde supera estas tres rojas, esto es una señal bastante alcista. Y también viceversa. Entonces, viene una vela de poder grande, después empieza a subir el precio, pero como pueden ver, la envergadura de estas velas es bastante, son pequeñas en comparación a las bajistas. Y aquí vemos que esta acaba con el precio de estas tres e incluso sigue bajando más. Ok, entonces en esta imagen es claro que el control lo tienen los toros y en esta el control los tienen los osos. El 80% de los movimientos continúa después de una vela sólida anterior. Entonces, un ejemplo, acá hay un techo, ¿no? Si ven la configuración de todas estas velas, hay una consolidación, pero después hay una vela roja que está rompiendo este mínimo y es una vela de poder porque comparando el tamaño de las velas anteriores, esta tiene un cuerpo sólido y largo y como ven, el precio continuó cayendo. Entonces, el 80% de las veces que una vela de poder se forma, sea bajista, sea alcista, el movimiento va a continuar. Así sea unos pocos pips, pero continúa, ¿ok? Aquí hay un ejemplo para que ustedes miren cuál vela sería una vela de poder. Pues acá claramente la que destaca más es esta. Como podemos ver, en comparación a las velas anteriores tiene un tamaño bastante grande y se forma la vela bajista con un poder bastante grande y que hizo que el movimiento continuara cayendo. Incluso acá podemos ver una vela de poder que está superando una, dos, tres, cuatro velas anteriores y sin embargo el movimiento siguió cayendo. Por eso no es el 100%, es el 80%. La mayoría de las veces que este tipo de velas se forman, el movimiento tiende a continuar. Y más si se encuentra en un soporte o en una resistencia. Si vemos en una resistencia una vela de poder roja, es posible que el movimiento siga cayendo hasta el siguiente soporte. E igualmente, al contrario, si vemos una vela de poder verde, es posible que el movimiento siga continuando por lo menos hasta la próxima resistencia. Incluso puede que rompa y continúe subiendo, pero pues hay que buscar los movimientos más probables. Eso sería todo por esta clase. Dios los bendiga y muchas gracias a todos.